Bienvenidos a nuestro podcast de la televisión educativa plurinacional. Hoy conoceremos las líneas metodológicas para elaborar planes de gestión territorial comunitaria en Bolivia. Abordaremos los alcances y la articulación con el PEDES, así como la coordinación con los PTDI. Descubriremos cómo la planificación integral y participativa se basa en visiones propias del mundo y cómo se incorpora a la gestión de sistemas de vida, riesgos y cambio climático. Está con nosotros Gonzalo Vargas Rivas, licenciado en Antropología, cuenta con una maestría en Territorio e Interculturalidad, docente universitario con experiencia en Educación, Etnodesarrollo y Periodismo. Ex viceministro de Autonomías y actualmente es parte del Servicio Estatal de Autonomías. Gonzalo Vargas Rivas cuenta con algunos diplomados y maestría en Territorio e Interculturalidad. Fue docente de la Universidad Católica Boliviana. Trabajó en municipios rurales y con pueblos indígena originario campesinos. Fue técnico del Pacto de Unidad de Organizaciones Sociales del país, apoyando en la elaboración de la propuesta a la Asamblea Constituyente, y fue asesor técnico en la Comisión Cuarta de Organización y Estructura del nuevo Estado de la Asamblea Constituyente. Fue parte del Ministerio de Autonomías como coordinador en el departamento de Cochabamba y luego viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas y Organización Territorial. En los últimos años, formó parte del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización como director de Patrimonio Cultural. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué objetivos buscan alcanzar los planes de gestión territorial comunitaria en el marco del desarrollo integral y el ordenamiento territorial? El año 2009 la sociedad boliviana ha aprobado una nueva constitución política del Estado que otorga a Bolivia un carácter plurinacional. Ese carácter implica la convivencia armónica de identidades, de culturas, de pueblos que tienen que convivir en el marco de igualdad de derechos, de oportunidades y fundamentalmente establecer la complementariedad entre dos estrategias civilizatorias. Por un lado, el modelo de organización republicano, liberal, moderno, como quieran denominar en nuestra población, que está vigente, la Constitución Política del Estado lo reconoce y fortalece los mecanismos a través de los cuales se va a seguir desarrollando, pero por otro lado, y ahí está la fundamental, establece las oportunidades y líneas para que el otro proyecto civilizatorio, el que corresponde a las naciones y pueblos indígenas de nuestro país, puedan tener el mismo nivel de oportunidad en la misma jerarquía del modelo republicano. Estamos hablando del modelo social comunitario, del modelo comunitario de nuestros pueblos, basado sobre todo en lógicas y principios de reciprocidad, complementariedad, redistribución, a cambio de las lógicas de intercambio y acumulación de la sociedad moderna. Parte fundamental de esto es que el mismo año 2009 se establece una estrategia de construir una institucionalidad para la gestión pública con las autonomías indígenas, ¿no? con las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro país. Y esas son las autonomías indígenas. Es una suerte de análogo a un municipio, no es un municipio, es sustantivamente distinto. Entonces, con estas autonomías indígenas originarias campesinas deben emerger una nueva forma de hacer gestión pública. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión pública en el marco de los planes de gestión territorial que deben elaborar las naciones y pueblos indígenas a través de sus autonomías? Es uno, fortalecer los sistemas de gobernanza, porque esta autonomía, el gobierno de estas autonomías adoptará el mismo carácter, las mismas lógicas de las autoridades ancestrales que están impulsando estas autonomías. Segundo,
segundo, ordena y norma el uso de la tierra, el acceso a los recursos naturales, a los recursos de biodiversidad. Esto no quiere decir una intromisión abusiva del Estado, sino más bien todo lo contrario, es una articulación en el marco del plan de gestión territorial, como el Estado da directrices a través de las estrategias de planificación mayor, como el PDGES, por ejemplo, la Agenda 2025, da alineamientos y sobre esa base los pueblos indígenas organizan su estrategia de desarrollo y su sistema de gobierno. Eso nos plantea, ¿no?, la estrategia de los planes de gestión territorial. Por otro lado, contribuye a mejorar, ¿no?, la calidad de vida de los pueblos indígenas, pero en la perspectiva del vivir bien, ¿no?, que es un tema absolutamente distinto al mejoramiento de las condiciones de vida, porque a ese punto solo nos apuntala el modelo republicano, capitalista, liberal, ¿no?, en el que puedes mejorar tus condiciones de vida, pero puede ser a costa del empobrecimiento de los otros. En cambio, el vivir bien es una formulación estratégica que plantea que las familias, las personas no podemos vivir bien si las otras viven mal, que la sociedad no puede vivir bien si destroza la casa en la que vive. Eso quiere decir, si vamos destrozando nuestro medio ambiente, generando estrategias extractivas, abusivas y deteriorantes del medio ambiente, entonces eso no es vivir bien. Entonces el planteamiento de nuestros pueblos indígenas es generar una estrategia de desarrollo de la sociedad, de la colectividad, de la sociedad humana en el marco de la armonía y respeto con la madre tierra. De esa forma es la única manera en que podremos vivir bien. De lo contrario, estaremos destruyendo ese territorio, esa casa de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué herencia les vamos a dejar a ellos? Entonces, otro objetivo y fundamental de los planes de gestión territorial comunitaria es desarrollar sus estrategias de políticas públicas en el marco de la búsqueda del vivir bien. ¿Cómo se asegura la articulación entre los planes de gestión territorial comunitaria y la planificación nacional, así como la coordinación con las diferentes entidades territoriales autónomas? La Constitución Política del Estado ha definido un acápite importante que se llama el catálogo competencial, ¿no?, en el que se organizan las competencias en privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. No, las privativas corresponden exclusivamente al Estado, porque el Estado define políticas públicas mayores, por ejemplo, el régimen económico, el sistema aduanero, la emisión de monedas, la seguridad nacional, la defensa del Estado, varias competencias, ¿no?, las relaciones internacionales. Eso es atribución privativa del nivel central. Luego vienen las competencias exclusivas, varias de las cuales corresponden al Estado, y también tienen competencias exclusivas los niveles subnacionales, autonomía departamental, municipal, regional, autonomías indígenas. Luego están las competencias concurrentes y compartidas, ¿no? Son aquellas competencias, por ejemplo, las compartidas puede ser, por ejemplo, en el tema de relaciones internacionales, ¿no? El nivel central genera una ley boliviana, no para que el Estado se vincule en determinadas materias con nuestros países vecinos, con la cooperación internacional, y en el marco de esa ley, los gobiernos subnacionales generan una ley complementaria, es decir, que quien da las directrices es el nivel central. Luego están las competencias concurrentes, que implica que en el marco, ¿no?, de las potencialidades, la capacidad de gestión pública que tiene un gobierno departamental en relación a sus municipios, pueden generar políticas públicas concurrentes, es decir, solidarias, ¿no? Un municipio con pocos recursos económicos y poca capacidad institucional
podrá desarrollar, por ejemplo, una política pública en relación al aprovechamiento de recursos naturales sobre determinada materia, y lo puede hacer con el gobierno departamental, que tiene más capacidad económica e institucional. Entonces hacen la alianza para ambas entidades autónomas cooperarse mutuamente en el marco de ofrecerle a su población mejores condiciones de vida, alternativas de desarrollo. Eso quiere decir entonces que los planes de desarrollo, tanto municipal y departamental como de las autonomías indígenas, no pueden estar desconectadas. Obviamente hay que entender que la autonomía departamental y municipal corresponden a un horizonte civilizatorio distinto a la de las autonomías indígenas, porque son más urbanas, son parte de la estrategia republicana liberal. En cambio, las autonomías indígenas tienen atributos más relacionados a, por ejemplo, al aprovechamiento, uso de los recursos de biodiversidad y convertirlos en políticas públicas para la generación de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso quiere decir dos cosas, ¿no? Uno, que toda la política de planificación debe estar en referencia a los planes de largo plazo que el nivel central plantea, y sobre esa base los niveles subnacionales desarrollan sus políticas públicas en el marco de la articulación, de la concurrencia, ¿no? de hacer políticas públicas en el marco de complementariedades y solidaridades. Entonces no pueden haber planes de desarrollo que estén desconectados, ¿no? No hay piedra libre, sino que todos, incluidas las autonomías indígenas, independientemente de que tienen sus propias características, deben estar articuladas a la planificación nacional para el desarrollo de la población boliviana en la búsqueda del vivir bien. ¿Qué mecanismos de participación se utilizan en la planificación integral participativa? ¿Y cómo se garantiza que reflejen las visiones y necesidades de las comunidades indígena originario campesinas? Ahí hay que valorar un aporte importante, que a veces protestamos contra la ley de participación popular, que en realidad extendió la jurisdicción estatal en la época neoliberal hacia los territorios o territorialidad indígena, no llevando municipios, corrupción, partidos, etcétera. Sin embargo, lo que hay que valorar de la participación popular y que se ha rescatado en la Constitución Política del Estado es el carácter participativo de la construcción de las políticas públicas, ¿no? Entonces, los municipios elaboran sus PTDIs y sus POAs, ¿no? Que es el ajuste que hacen cada año a su PTDI, en el marco de la participación de la sociedad que convive en el municipio. Y con más razón, las autonomías indígenas deben optar por la misma metodología, ¿no? Y deben hacer así, y lo hacen así. Entonces, la primera instancia son sus asambleas comunitarias, las reuniones comunitarias que tienen siempre los pueblos, las comunidades se reúnen cada 15 días y es el espacio concreto en el que pueden aportar ajustes y elaborar sus planes de gestión territorial comunitaria. También se pueden generar reuniones, talleres para aportar en la etapa de la construcción de sus planes, ¿no? Con metodologías participativas para ir formulando, armando, diseñando sus planes de gestión territorial. Y también en el marco de cómo corresponda, de los instrumentos que tengan en su territorio, de medios de comunicación, televisiva, radios o lo que contengan, la asamblea comunitaria también es parte de eso, para poder difundir, socializar, recibir aportes, sugerencias, contribuciones de la población, de tal manera que los planes de desarrollo, tanto municipal como de nuestras naciones y pueblo indígena originario campesinos, deben elaborarse en el marco de la profunda participación de la sociedad boliviana en el marco de los territorios a donde corresponde, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir, que los planes de gestión territorial comunitaria para el caso que estamos tratando de los pueblos indígenas deben elaborarse con una participación fundamental de la población. Y además un elemento que hay que sumar. Hay pueblos indígenas
que tienen una identidad horizontal y única. Uruchipaya, todos son Uruchipaya, ¿no? Racaypampa, todos son quechuas y parte de esa identidad, ¿no? Salinas, lo mismo, el pueblo es aymara, todos se autoidentifican como aymara, pero hay pueblos que en cierta medida, unos más que otros, también tienen un carácter pluricultural. Por ejemplo, Quereimba y Ambae, ¿no? Tienen un porcentaje más o menos de un 10% de migrantes de la zona occidental, campesinos de identidad quechua o aymara que han ido, que viven allá, lo cual ya implica, ¿no? Digamos, una diversidad étnica, y que el proceso de planificación en este caso no lo harán solamente los hermanos guaraníes, porque es un territorio guaraní, sino también deben dar lugar a la participación de otros grupos sociales que conviven en el territorio. El caso de Charagua, ¿no? El 60% de la población se autorreconoce como indígena y el otro 40% no. Por ejemplo, el Charagua pueblo, que se denomina, son lo que los pueblos indígenas llaman caraí, que nunca quisieron la autonomía indígena, pero ahora que autonomía tienen el derecho de participar, de proponer elementos para sus políticas públicas, y la otra parte es Charagua Estación, donde conviven gente emigrante del interior de nuestro país, quechuas, aymaras, etcétera, que han ido, se dedican al transporte, al comercio. Entonces son autonomías indígenas con cierto carácter pluricultural, y entonces cuando estamos hablando de participación es que no deben adoptar la misma actitud colonizadora que ha tenido el Estado republicano marginando a los pueblos indígenas, ¿no? Eso sería grave. Entonces ellos, si bien son mayoría en su territorio, deben dar también lugar, ¿no?, a la participación de las minorías, que en este caso son migrantes, son gente que no se autorreconoce como indígena. Ese es el otro criterio importante de la participación para la construcción de políticas públicas en el marco de sus planes de gestión territorial comunitaria. ¿De qué manera la planificación con enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático contribuyen a la resiliencia de las comunidades y la conservación de la madre tierra? Hay dos elementos que debe contener los planes de gestión territorial comunitaria. Uno es el tema de la gestión de los sistemas de vida, ¿no? En los contenidos, en la estructura de contenidos del plan de gestión territorial comunitaria hay un punto que dice gestión del territorio. En la gestión del territorio se deben complementar varios elementos, y uno fundamental es caracterizar las zonas de vida, es decir, esos espacios territoriales que por razones de la madre naturaleza tienen sus propias bondades y particularidades, ¿no? Uno puede ser una zona altoandina, montañosa, fría, con pajonales, pero que también tiene sus bondades, ¿verdad?, para la producción de papa, de quinoa, de productos que solo se cultivan en esa zona. Puede tener pequeños valles, ¿no? Y en los valles se pueden producir otro tipo de elementos de la biodiversidad, ¿no? Tubérculos, granos, fauna. Entonces, o zonas más cálidas, ¿no?, donde a veces incluso se produce coca, hay producción de miel, etcétera, etcétera. A eso se llama biodiversidad. Entonces, el territorio, en el marco de sus propias características que tiene poblaciones, ¿no?, de fauna, de flora y unidades poblacionales, culturales, étnicas. Entonces hay que complementar estos elementos. Cuando hablamos de gestión de sistemas de vida, es cómo la población asimila, genera estrategias de uso y acceso sostenible de esos recursos que estas zonas de vida, es decir, la madre naturaleza, le da a su población. Por un lado. Por otro lado, en el marco de esta cada vez más complicado comportamiento de la madre naturaleza, es la gestión de riesgos y cambio climático. Previsiones que debe tomar el gobierno de la autonomía indígena para el caso de heladas, para el caso de sequías, para el caso de inundaciones, ¿no? Y esto es cada vez más creciente, justamente dado el calentamiento global, el cambio climático, nos
no solamente las autonomías indígenas, sino los gobiernos municipales, departamentales, deben asumir previsiones que cuando viene una sequía y de pronto no hay alimentos, ¿cuál va a ser la alternativa, ¿no?, para proponerle a la población de manera, digamos, extraordinaria estos temas de falta de alimento, ¿no? Entonces, eso quiere decir, por una parte, entender las zonas de vida en el marco de cómo la madre naturaleza ha organizado el territorio, y el otro de la gestión de riesgos es cómo este comportamiento climático cada vez más adverso y complicado podamos prever recursos económicos, técnicos, solidaridades, estrategias, educación con los niños en la escuela para estar siempre alertas, para poder enfrentar en mejores condiciones las sequías, las heladas, los vientos, las lluvias, las inundaciones, etc. Licenciado Gonzalo, gracias por compartirnos toda su experiencia en el proceso de implementación de líneas metodológicas para elaborar planes de gestión territorial comunitaria. Sus comentarios finales, por favor. Sí, para cerrar diremos, capítulo en este proceso de fortalecimiento de capacidades con quienes están viendo este programa, es importante asumir en conciencia que cada vez, ¿no?, el comportamiento climático va a ser más adverso, más carencia de agua, más complicaciones de sequías, y de pronto las lluvias se reúnen en pocos días y vienen con fuerza. Entonces son temas que trascienden la capacidad institucional de nuestro municipio, de nuestra autonomía. Y nos está diciendo, ¿no?, que nuestros planes también deben desarrollarse en el marco de las previsiones, ¿no?, del cambio climático, de estas contingencias que nos desafían. Entonces, en esa línea, dos cosas. Uno, desde la escuela, de nuestras casas, tenemos que asumir mayor sensibilidad y responsabilidad de comportamiento del cuidado de nuestra madre naturaleza, cuidar los árboles, los animales, evitar que se extingan las abejas, porque si muere la última abeja en este planeta, antes habremos desaparecido como sociedad humana. Entonces es importante tener sensibilidad con nuestra madre naturaleza, ¿no? Entonces eso tiene un alto nivel de contenido educativo. No quiere decir que hay que ir a aprender ABCD en la escuela, sino también en la escuela, pero fundamentalmente en la familia. Por otro lado, las solidaridades entre familias, entre pueblos, entre municipios, con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, porque la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad son elementos y mecanismos fundamentales para poder soportar y, digamos, sostener contingencias climáticas que va mucho más allá de nuestras capacidades humanas. Entonces, es también importante que nuestros planes de gestión territorial comunitaria contemplen estos elementos, tanto en la institucionalidad de nuestra autonomía indígena, como en los componentes educativos de nuestra escuela y lo que nosotros vamos a instruir como padres, como madres, a nuestros hijos. Y así llegamos al final de nuestro capítulo sobre las líneas metodológicas fundamentales para elaborar planes de gestión territorial comunitaria en Bolivia, destacando su articulación con el PEDES y la coordinación con los PTDI. También hemos visto cómo la planificación integral y participativa refleja visiones locales y aborda la gestión de sistemas de vida, riesgos y cambio climático. Esperamos que este episodio haya sido esclarecedor y útil para comprender estos elementos esenciales hacia un desarrollo armonioso y sostenible. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo podcast.